Bueno, esta semana estábamos esperando dos presentaciones. Ya sabíamos que estaba Google I.O., pero ¿qué pasa? El lunes se adelantó OpenAI con esta presentación y nos presentan GPT-4o. Después vino Google con 2 horas de presentación. Dios mío, un bodrio de presentación. Pero bueno, te voy a intentar resumir las 2 horas y media de las dos presentaciones. Y además vamos a ver un poco de novedades también de otras cosas. Como por ejemplo la handheld de Nvidia. Que ojo, aparentemente cada vez está más cerca. Los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo por ejemplo compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadirle Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias GVG Mall. Primero vamos a ver un poco las diferencias que había con el antiguo ChatGPT. Lo vamos a ver con este artículo. GPT-4o. ¿Qué es y en qué se diferencia con GPT-4? Por empezar, esto va a ser una versión, como nos dice el artículo, que será tanto para los usuarios gratis como los de pago. Y la diferencia entre gratis y de pago va a ser básicamente la cantidad de uso, no la calidad de uso. Dicho eso, esto sería una nueva versión mejorada de GPT-4, esto querría decir que la base tecnológica es la misma y que tendría similitudes con lo que podemos encontrar en Copilot o en las versiones GPT-4. Pero bueno, la cosa que sea igual no significa que no haya mejoras internas, como nos pone el artículo. Realmente el salto evolutivo fue bastante interesante. Y este salto se debe también a que GPT-4o destaca por ser multimodal de forma nativa. Es decir, que puede interpretar texto, audio y visión, y todo ello con muy poca latencia e interacciones a tiempo real, que eso es súper interesante como se ve. Y después de la presentación lo que nos explicaron que la implementación va a ser poco a poco y empezaría a través de los usuarios de pago, para finalmente ser gratuita para todo el mundo, así que bien. Y como nos dice el artículo, una de las principales diferencias de la versión GPT-4o es la reducción de latencia, que ofrece respuestas casi instantáneas. Mientras que el GPT-4 normal tarda una media de 5 segundos en responder, la latencia de GPT-4o, o sea lo que nos tarda en responder, sería de 320 milisegundos. Por supuesto, mientras más compleja sea la pregunta, más va a tardar. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring new So I'm circuits. seeing, Barrett here, calm down a little bit. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever after. Thank you so much. I definitely feel a lot more relaxed. Claro, como vemos en la demo, no solo nos habla, evidentemente, sino también ofrece distintos tonos de voz. Es capaz de reírse, cantar y demostrar diferentes estados de ánimo. Pero claro, aparte de la voz, también tenemos la interpretación de imágenes. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. How do you feel about solving linear equations now? Yeah, honestly, I've
I'm not pretty confident I can solve linear equations, but why would you ever need to use this in the real world? I'm really skeptical. That's a fair question. Linear equations pop up in a lot of everyday situations, even if we don't realize it. For example, calculating expenses, planning travel, cooking, and even in business for profit and loss calculations. It's basically a way to solve problems where you need to find an unknown value. Plus, Wow, it's okay. You know, I have a lot of unknown values in my life. I'm totally convinced I'm gonna learn math now. I love that attitude. En este caso nos pone una demo de la interpretación de expresión facial de la persona que tiene enfrente. Si está triste, está feliz. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? That was what- the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. That makes more sense. There we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. Care to share the source of those good vibes? Yeah, no, the reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush. Y después de esta demo de expresión facial, nos dan un ejemplo a tiempo real de una traducción simultánea. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Certainly, yes. Great, looks like it works. Y básicamente eso es un poco todo. Realmente es súper interesante la velocidad que está ejecutando los comandos esta IA. Y además la forma tan natural de comunicación. La verdad que es muy buena la presentación de OpenAI. Pero claro, esta presentación duró 20 minutos. Y Google lo que dijo, bueno, dice, como OpenAI nos adelantó 24 horas, vamos a hacer nosotros la presentación de 2 horas. En un mar de 2 horas y pico presentaron varias cosas que son interesantes. Voy a intentar desglosarlas. Son interesantes. Algunas eran interesantes hace un año. Hoy son realidad. Pero la mayoría serán coming soon. Pero bueno, un poco ya conocimos lo que presentó OpenAI. Vamos a ver lo de Google. Lo más interesante que podemos ver es Project Astra, que según Google es el futuro de los asistentes de AI. Y lo bueno de esto es que va reteniendo fotogramas de la imagen que vamos viendo, combina tanto las imágenes como el audio en toda una línea de eventos. Y acá vemos la demo que mirad vos qué bueno. Primero le pregunta que busque algo que haga sonido Tell me when you see something that makes sound. y le detecta rápidamente el altavoz. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. Se pasa de la mesa y le pregunta, ¿podés recordar dónde están mis gafas? Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Y acá es lo más interesante de todo, que pueda recordar unos cuantos fotogramas pasados
lo que ha visto, te lo interpreta y te lo dice. Pero mirá qué velocidad. Y aquí agarra otra de las cosas más interesantes que Google tampoco dijo mucho nada, que son las Google Glasses. What can I add here to make this system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. Por eso se supone que estos asistentes de inteligencia artificial, el salto natural que vayan a dar va a ser a gafas, las Google Glasses o las Ray-Ban de Meta, por ejemplo. Y acá es lo que más me gustó de todo. Utilizando las gafas de Google, la interacción es muchísimo más natural. Luego de ver un poco esta presentación, nos presentan Veo, que Veo vendría a ser la competencia directa de Sora, de OpenAI. Nos ponen este ejemplo del vaquero con el prompt abajo, distintos tipos de prompt, y vemos que la calidad es muy buena. Muchos dicen que es peor que la de Sora, pero bueno, está ahí y es bastante parecido. Nos ponen un ejemplo de una imagen fija que después es animada, que no está mal, y nos hablan un poco también de la consistencia del prompt, cómo puede mantener de forma casi perfecta toda la imagen. Luego nos hablan de la generación de música, muy interesante también. I'm gonna put this right back into the music AI tool, the same boom, 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 boom. What happens if Haiti meets Brazil? Dude, I have no clue what's about to be spread out. This is what excites me. As a hip hop producer, donde en este caso Google se ha querido curar en salud y ha utilizado varios músicos para poder generar una música, digamos, en un entorno cerrado y sin copyright. Esa un poco sería la historia, más o menos parecido a lo que hizo Adobe con Firefly, para que la IA pueda generar sobre esas imágenes y no sobre imágenes o música con copyright. Luego nos hablaron de hardware, Trillium, que bueno, básicamente esto es hardware dedicado para inteligencia artificial. Luego nos habló de lo que sería el nuevo buscador de Google, que ya motor de búsqueda no sería un asistente AI. Esto de tener un asistente de inteligencia artificial en vez de motor de búsqueda nos permite meter datos más complejos y que la búsqueda sea mucho más acertada. Y esto es lo que nos haría, además de una mejor búsqueda, con Gemini podemos trabajar sobre esos resultados. Pero bueno, siempre con el mismo ejemplo, reservar para un restaurante, vacaciones, etc. Luego nos hacen un poco más de hincapié en la mejora del mismo Google Lens, que ya tenemos hace mucho tiempo. Nos ponen este ejemplo de esta chica preguntándole qué debe hacer, por qué no le funciona, y le da la respuesta. Lo que pasa es que, claro, después de todo lo que vimos con OpenAI, esto ya parece viejo. Es buenísimo, pero es viejo. Porque claro, en vez de darnos la información de forma rápida y hablada, nos pone un texto que está bien, pero la interacción no termina de ser natural. Y luego nos introducen el voice chat de Gemini, que es lo que vimos antes con OpenAI. Nos dicen que podemos interrumpir si Gemini está hablando, o sea que igual que OpenAI. Y claro, y acá nos explican que lo que quieren hacer es traer de Project Astra, introducirlo en la aplicación de Gemini. También nos hablan de poder abrir la cámara, interactuar con nuestro entorno, lo mismo que vimos antes y lo mismo que vimos con ChatGPT 4o. Pero más tarde este año. O sea que ahora no hay nada. Y acá sí es donde viene una cosa que sí separa a Google bastante del resto. Una son el entorno con las apps. Bueno, nos ponen un demo, que esto ya lo vimos varias veces, pero bueno, nos ponen una demo de cómo interactúa el chatbot con nuestra propia información a través de Workspace. Y además de eso, acá tendríamos la otra cosa interesante que aparentemente nos está presentando Google, que sería AI at the Core. Y este asistente, digamos, sería algo similar a lo que nos presentó Microsoft con Copilot, que es un asistente que podemos sacar, digamos, en cualquier momento, con cualquier tipo de aplicación, para poder interactuar con la misma. Pero eso no sería lo interesante es que esta AI, más en concreto la versión Nano, estaría metida en nuestro dispositivo. O sea, que utilizaría toda la información de nuestro dispositivo, pero quedándose dentro de nuestro dispositivo, en teoría. Es decir, cuidando mejor nuestra privacidad, en teoría. Pero para mí esto es lo más interesante, que puedas tener tu asistente en tu dispositivo y no que esté en la nube. Luego nos hacen una demo con un Pixel 8a y volveríamos al mismo ejemplo que vimos antes de una especie de copilot en tu aplicación. Hace una pregunta o están hablando de un tema, en este caso hablan de tenis con pepinos, saca el asistente
y le pide que le haga una imagen de tenis con pepinos. Le hace la imagen y esa imagen la puede copiar y pegar, digamos, en la aplicación que está utilizando. Lo bueno de esto es que no tenemos que cerrar y abrir apps, simplemente abre por encima, interactuamos con el asistente, cerramos el asistente y listo, y continuamos con la app que estamos utilizando. Y eso está buenísimo, pero claro, toda esta interacción es a través de escrito, y eso ya es viejo. Y por resumirte las dos presentaciones, yo creo que a día de hoy OpenAI sigue un paso adelante, veremos por cuánto y veremos cómo funcionan todavía estos asistentes de inteligencia artificial. Porque claro, todo esto es espectacular, pero a día de hoy siguen dando muchos fallos. No tanto fallos de ejecución, sino de búsqueda de información, de enterarse de cosas. Pero en cuanto a velocidad, me parece que están dando un salto brutal. Y como vimos con lo de OpenAI, ya la interacción es prácticamente humana, o sea que espectacular. Y finalmente un poco que dieron a entender, pero que no nos dieron muchos datos, pero que tiene cosas interesantes también, es la futura versión de Android. Y por destacar, tendría varias funciones de inteligencia artificial, entre ellas la detección de llamada de spam, que eso es buenísimo, además de la lectura de PDF, un espacio privado y varias cosas más que bueno. Las primeras betas estarán disponibles para móviles Pixel, del Pixel 6 en adelante, además de otras marcas que vendrán después, como Xiaomi, Oppo, Lenovo, etc. Pero por otro lado, dejando atrás toda la inteligencia artificial, también hay otras novedades. Se informa que AMD RDNA 5 es un diseño de arquitectura completamente nuevo. RDNA 4 simplemente una corrección de errores para RDNA 3. Esto es un rumor, pero aparentemente entre este artículo y otros que también he visto, por lo visto, AMD con la próxima arquitectura RDNA 4 va a hacer hincapié en un mejor rendimiento de Ray Tracing y supuestamente estas correcciones de errores, pero poco más. Donde ya se supone que dará el salto será en RDNA 5. Pero por otro lado, hablando de gráficas, se informa que Nvidia y MediaTek están trabajando en un SoC, en un System on a Chip portátil para PC y juegos. Esto también es un rumor, pero ya venimos escuchando, o yo por lo menos vengo escuchando, que MediaTek está haciendo muy buen trabajo en cuanto a procesadores. Y si a esto le añadimos un System on a Chip que incorpore una gráfica integrada de Nvidia, ojo, cuidado. Este rumor provino de Dan, que afirma que para el tercer trimestre Nvidia y MediaTek tendrán un procesador de inteligencia artificial basado en ARM para PC. Se dice que este chip cuesta alrededor de $300, por lo que, teniendo en cuenta lo que ya tenemos en el mercado, es relativamente caro. Esta colaboración también involucrará por lo visto a TSMC, que sería la fabricante del chip con un nodo de 3 nanómetros, y esto sucederá en la primera mitad del 2025. Y aparentemente, según el artículo, Nvidia y MediaTek van a revelar sus planes. ¿Cuándo? En Computex. Bueno, por otro lado, no me lo puedo creer. La computadora de mano Asus ROG Ally X supuestamente cuenta con memoria LPDDR5X de 24 GB. Y yo justo había dicho esto. Y más memoria de RAM, que imagino que serán 32 GB. No van a ponerle en vez de 16, 18. Nada, evidentemente me han hecho quedar mal y sí, van a ser, por lo visto, según esta filtración, 24 GB. Y este artículo además nos da un poquitito más de información que la que teníamos. Como por ejemplo, además de que va a venir toda en negro, también el diseño va a ser distinto, con una ergonomía mejorada, según The Verge. El dispositivo por lo visto será un poco más grueso, aproximadamente 8 milímetros más grueso que el modelo de Asus ROG Ally original. Pero bueno, esto fue todo sacado un poco a ojito, ¿no? Esto lo han medido con una uña. También reiteran que el precio podría ser unos $100 más que la versión anterior, pero realmente lo que tenemos que ver es cuando salga a qué precio queda esto en euros. Por lo demás estaba todo ya en el vídeo anterior. Y por otro lado, cambiando totalmente de tema, vamos a repasar un poco de juegos, cosas de juegos. Electronic Arts comienza a probar la implementación de anuncios en los videojuegos AAA. Bueno, esto simplemente basta con el titular, ¿no? Esto no es algo tan nuevo. De hecho, como nos pone el artículo, ya hay varios videojuegos que tienen publicidad mientras jugamos, mostrada de forma directa o indirecta al jugador. Y nos pone el ejemplo de FIFA 2023. Bueno, yo realmente creo que en estos carteles de FIFA hay bastante publicidad, hubo de siempre. Veremos cómo queda en otros juegos. Por ejemplo, un juego tipo Apex, bueno, igual no te jode tanto. Pero no sé, si estás jugando, qué sé yo, al Jedi Survival y te sale un cartel de Mafre, no sé, yo los mando a la puta que los parió, no compro más. Pero por otro lado ya tenemos otra serie anunciada, de otro juego. Tras el éxito de Fallout, Prime Video anuncia la serie de Tomb Raider.
Esto puede ser un serión. Si lo hacen como Fallout, genial. Yo la terminé de ver hace una semana, no fui uno de los primeros, pero bueno, la terminé de ver hace una semana y me encantó. Va de menos a más la serie. Así que sin más, lo dejamos por hoy, pero antes acordate, todo exceso esconde una falta. Chao.